Bienvenidos a la entrevista de Informa TVX. Hay temas importantes que abordar desde este espacio a un día que se celebre la Navidad. Uno de ellos es el manejo y el control de los pirotécnicos en estas fechas. Por eso ya me acompaña en el espacio de entrevista Claudia Pintín, coordinadora del Plan Especial FOSalud, y hablaremos de la campaña Con la pólvora no se juega. Antes quiero recordarles que ustedes pueden participar de redes sociales, @canaltvx y @expresatvx. Son nuestras cuentas en Twitter. Hay que tener en cuenta como contexto que en 2013 la pólvora y la atención de quemaduras por pólvora representó para el Estado salvadoreño alrededor de $800,000 y hubo muchos afectados por este tema. Por eso queremos abordar esta situación en el espacio de entrevista con Claudia Pintín, lo he dicho, coordinadora del programa especial de FOSalud, a quien me da muchísimo gusto recibir en la entrevista de TVX. Gracias, Saúl, muchas gracias. Encantada de estar en ese espacio, ¿verdad? Hablando un poquito acerca de la prevención de las quemaduras por pirotécnico. En este año FOSalud ha lanzado la campaña que se denomina Con la pólvora no se juega. El objetivo principalmente es evitar que más niños y niñas salgan con quemaduras por pólvora en este fin de año. Excelente. Claudia, quiero que vayamos hablando de esta campaña. Es importante poder trasladar tanto a los padres de familia como a los menores de edad y adolescentes en el manejo de esta pólvora. Con la pólvora no se juega, Claudia. Explíquenos de qué trata esa campaña ya en lo operativo. Bueno, ya en terreno lo que nosotros queremos dejar es el mensaje, primero a los niños y a las niñas, que la pólvora, obviamente, el espectáculo, las luces, detrás de ese marco divertido, obviamente hay un aspecto peligroso, ¿verdad? Que ya nos ha dicho las estadísticas y los casos confirmados, los niños, o sea, la historia nos ha dicho que resultan muchos niños y niñas quemadas, sobre todo en lesiones en sus manitas, en sus caras, en sus ojos, y queremos enviarle ese mensaje a los niños y las niñas, pues que la pólvora no es un juego, que con la pólvora no se juega, a pesar de que hay todo un espectáculo luminoso, ¿verdad? O a veces auditivo, pero obviamente es un artefacto explosivo que puede causarle daño. Y en segundo lugar, el mensaje a los papás, a las mamás, a los cuidadores de los niños y de las niñas, que no permitan que sus hijos manipulen pólvora. Claudia, ¿en dónde estamos identificando las principales causas por las cuales existen personas quemadas y principalmente niños y adolescentes por el uso de la pólvora? ¿Qué está generando eso? Es decir, ¿hay una mala instrucción sobre el uso de los cohetes? ¿Qué pasa? No, yo creo que hay una costumbre, es una costumbre cultural que tenemos que ir erradicando, ese paradigma, ¿verdad? En donde la Navidad se asocia con el consumo de pólvora. Pero por lo menos tenemos que ir sembrando nuevos paradigmas o nuevas costumbres dentro de la familia salvadoreña, en donde la Navidad deje de ser ese espectáculo de reventar pólvora, de consumo de bebidas alcohólicas, de consumismo, y pase a ser un escenario de convivio familiar, de cena, en donde se reúnan sus hijos, ¿verdad? Los papás, la familia, a poder compartir el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Usted cree entonces que más bien se remite a una cuestión de poca responsabilidad por parte de las personas durante estas fechas? Exceso de alcohol, ha hablado, el uso de pólvora también, ¿radica en eso el Fíjese que yo realmente creo que no, yo creo que los niños y las niñas no deben manipular pólvora, porque se ha comprobado que los niños y las niñas, incluso por el aspecto de la responsabilidad o del cuidado, continúan quemándose, incluso con supervisión de los padres, madres o cuidadores. Los niños y las niñas se queman. Y la otra cosa que yo quizás quisiera introducir es la temática de que los adolescentes, o sea, el grupo entre, digamos, 10, 12 años hasta 19 es el grupo donde resultan más niños y niñas quemadas, ¿verdad? Y es donde los papás se desligan un poco del cuidado porque piensan que obviamente ya es como grandecito, que se cuida solo, pero realmente son más temerarios y ahí es donde tenemos más casos. Excelente. Me gustaría que fuéramos directamente a las recomendaciones, porque ya FOSalud, hemos dicho, ha lanzado esta campaña importante, Con la pólvora no se juega. Hay 4 puntos que se hacen a recomendaciones a menores de edad. Me gustaría que pudiéramos hablar de eso. ¿Qué tipo de recomendaciones puntuales se hacen a las familias? Bueno, primero, apoyarnos en 2 cosas. Uno, es apelar al aspecto moral, ¿verdad? De los padres y de las madres, en donde nosotros obviamente no deseamos un mal para nuestros hijos. Ese es el aspecto moral, ¿verdad? Responsabilidad de parte de los padres, ¿verdad? Y la otra cosa es la parte legal. Tenemos ya un cuerpo normativo que prohíbe que los niños y las niñas compren pólvora y que la consuman sin la supervisión de una persona adulta. ¿Cómo se garantiza eso? Desde el Estado, digo, porque ¿cómo te das cuenta al final ya el día de Bueno, tenemos 2 aspectos. Uno es la observación ciudadana, la denuncia ciudadana, y la otra cosa es la parte
que en la PNC cuerpos como bomberos, incluso el cuerpo de agentes metropolitanos, a través de una denuncia hacia ellos, vamos a disminuir ese tipo de eventos en Navidad y en Nochebuena. Excelente. A mí realmente me preocupa que hasta el momento, según datos oficiales, tenemos 27 quemados por pólvora. A pesar que no se comenzaba la fecha más importante, ¿no? Justo, a eso iba, a pesar de que no tenemos ni el 24 ni el 31, que es la fecha en donde hay como un auge de consumo de productos pirotécnicos. Correcto. Entonces me preocupa que no tanto los números, realmente por mí fuera, a esta fecha no tendríamos que tener ninguna persona quemada, ¿verdad? Me preocupa que falta todavía las fechas culmen y que en esos momentos podemos tener mayor cantidad de niños y niñas quemadas. Al final, los niños y las niñas son los que realmente me preocupan porque las lesiones por quemaduras pueden durar años su recuperación y son sumamente dolorosas. Excelente. Hay recomendaciones para los padres porque ustedes en su campaña hablan recomendaciones como no recoger nunca un cohete o que no aceptarlo ni de regalo, ¿verdad? Y hay que informarle a los padres cuando eso suceda. Yo realmente recomendaría primero que no dejen que sus hijos consuman pólvora. Segundo, los padres no debemos facilitarle porque obviamente para tener pólvora hay un contenido de poder obtenerla, correcto, ¿verdad? Entonces que no le compren. Tercero, la mayor cantidad de niños y niñas quemadas se dan en el momento del encendido, ¿verdad? Nunca deben dejarlos solos. Y evitar todos aquellos productos que están prohibidos por ley. Silbadores, fulminantes, morteros del 5 para arriba, botellita de champán, ¿verdad? Y todos esos productos que son obviamente prohibidos, sin embargo, continúa su producción de manera clandestina en El Salvador. Fosalud ha identificado que siguen establecimientos donde se siguen vendiendo estos productos, porque usted ha hablado, silbadores, morteros, que por cierto son los artefactos que han causado mayor daño a la población. El mortero, por ejemplo, 58 casos reportados de 2013. Así es. Digamos, ¿están supervisando también que no se venda o qué han visto ustedes en esos Bueno, lugares? Realmente como Fosalud, nosotros como una entidad de salud, nuestra función es preventiva, ¿verdad? Correcto. Obviamente ya la parte fiscalizadora, la parte controladora ya la ejerce otros cuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, PNC, Fiscalía, y ahí también el CONNA, que es el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Que garantiza que no se vendan estos productos en los establecimientos de Eso pólvora. le corresponde a PNC y obviamente a Fiscalía, al Ministerio de Defensa, ¿verdad? De acuerdo, perfecto. Nosotros más que todo apelamos a la parte preventiva, ¿verdad? Obviamente nos preocupa la salud de los niños y de las niñas. Muy bien. Sobre lo preventivo, yo quiero seguir hablando de datos porque tenemos cifras que el año pasado, del total de afectados por quemaduras, que rondarán los 187, solo 43 de los casos estaban siendo supervisados por un adulto y 144 no contaban con vigilancia de un padre o madre cuidador, es decir, la mayoría de casos no había un padre supervisando a su hijo. ¿Cómo están viendo ustedes la necesidad también de generar esa conciencia en los padres? ¿Qué está pasando en estos padres? 144 casos de 187 donde no están supervisando. Claro, yo creo que ahí hay que meter un poco el consumo de bebidas embriagantes en esta época navideña. Obviamente temprano, quizás en etapa sobria, hay una supervisión de parte de los padres, pero ya entrando la noche hay otros elementos que incluyen esa distracción y es ahí donde los niños y las niñas nos queman. Pero realmente no es el mensaje que yo quiero dejar. El mensaje que yo quiero dejar es que no permitan que sus hijos consumen pólvora. Muy bien. Si compramos pólvora, estamos llevando la muerte o las quemaduras o el peligro a nuestra casa. Y yo creo que obviamente no queremos eso para nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir que su campaña principalmente en lo preventivo es no comprar la pólvora. Esa es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de accidente, nos dice. Así es. Hablemos de esas consecuencias. ¿Qué está pasando ustedes como también autoridades de salud? ¿Cuáles son las consecuencias que dejan los niños, las secuelas que dejan en una familia, las quemaduras por pólvora? Bueno, según nos cuenta nuestra colega del Hospital Bloom, la doctora de Quesada, el poder destructivo de estos productos pirotécnicos puede llegar a la amputación de dedos, manos, a la ceguera, a graves lesiones en quemaduras en todo el cuerpo. Incluso el año pasado tuvimos el caso de un niño un neonato de 28 días de nacido, en donde le cae un volcancito en el techo, derrite el techo y cae en su cunita, y eso le causó una quemadura de su miembro, y hasta el momento el niño ya ronda más o menos los 2 años y no tiene su piecito. Y como el pie va creciendo, continúan haciéndole cirugías porque las cicatrices forman retracción.
Lo indignante de estos casos es que todos los años es el mismo paciente. La doctora nos muestra fotos de este año, son las mismas del año pasado y la del año antepasado, ¿verdad? En donde son las manitas totalmente Cuando dice el mismo paciente, son los mismos casos que se presentan. Son los mismos casos, o sea, son fotos diferentes, pero el poder destructivo que usted mira en las fotos es exactamente el mismo. Entonces continúan los casos año con año prácticamente calcaditos, ¿verdad? Entonces nosotros por eso llegamos a la reflexión de que los niños y las niñas lo mejor es que no consuman pólvora. Excelente. Doctora, yo tengo que hacer una pausa y quiero seguir hablando porque usted ha dicho, a pesar de las campañas, seguimos teniendo reiterativos casos de manos quemadas y demás, como usted ha dicho. Hay un costo por parte del Estado en estas campañas y tenemos en algunos casos los mismos resultados. Creo que vayamos analizando esta relación. Nosotros tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos con más de esa interesante entrevista con Claudia Pintín, coordinadora del Plan Especial de Fosalud. Estamos hablando de la campaña Con la pólvora no se juega. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Claudia Pintín, coordinadora del Plan Especial Fosalud, nos acompaña y estamos hablando de la campaña Con la pólvora no se juega. La doctora ya ha dicho que la mejor medida preventiva es no comprar pólvora para evitar tragedias durante las fiestas de fin de año y de Navidad. Doctora, por supuesto que los esfuerzos que ha hecho el gobierno salvadoreño son importantes. Hay costos, $800,000 en 2013. Hablemos de lo que se está haciendo en 2014. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué tipo de campañas y articulación se ha hecho con otras instituciones de gobierno? ¿Cómo no? Bueno, Saúl, contarte que esta campaña realmente es una campaña de consenso, ¿verdad? Detrás del esfuerzo de Fosalud está una comisión, ¿verdad? De su comisión, la subcomisión de pirotécnicos, en donde están instituciones del Estado, ¿verdad? Y ONGs aportando sus ideas para el diseño de esta campaña. Muy bien. Pero, es decir, ya existe una articulación de actividades, es decir, por ejemplo, CONA se dedica a unas cosas, usted ha dicho, Fosalud se dedica a otras. ¿Qué tipo de articulación se ha establecido? ¿Qué tipo de actividades se han realizado en torno a la prevención del uso de la pólvora? ¿Nos puede explicar? Justo, el día de ayer, el Cuerpo de Bomberos hizo un repliegue con los niños bomberitos, pegando stickers, repartiendo afiches, repartiendo volantes, previniendo a los papás y a los niños y a las niñas que no consuman pólvora. Y no de boca de los bomberos, sino que de boca de los niños y de las niñas. Claro. Entonces yo creo que eso mueve corazones y yo creo que eso mueve voluntades. ¿Verdad? Por su parte, el CONNA, en anteriores conferencias, ha tenido un llamado a los papás, ¿verdad?, que en los casos de niños y niñas que resulten quemados se les va a iniciar un proceso sancionatorio por negligencia. A propósito de eso, la ley Lepina establece también ese tipo de sanciones y también de las obligaciones de los padres en el cuidado de los hijos. Tal vez nos podría hablar un poco de eso, doctora. Sí, justo en la Lepina, en el artículo 202, el literal J, nos habla que se considera una falta grave vender a niñas y niños y adolescentes armas de fuego, explosivos de cualquier clase. En ese sentido, todo caso de niños y de niñas que resulte quemados por productos pirotécnicos, en cualquier institución donde ellos acudan, va a tener un llamado al CONNA o a la Junta de Vigilancia de cada departamento y se va a iniciar un proceso. No queremos que con esto los papás y las mamás o los cuidadores dejen de consultar por quemaduras por pólvora. Bueno. La estadística nos ha dicho que las quemaduras son grado 2 y grado 3, que son las más graves, no pueden quedar sin atención médica. Tenemos otro cuerpo normativo que es la ley recién aprobada, que es la de regulación y control de sustancias relativas a la pirotécnica, que sanciona como una falta grave los casos de niños y niñas que resulten con quemaduras. Exactamente. Sobre esa ley quería hablar, ya que la cita fue aprobada el 25 de septiembre, usted ya ha dicho es reciente. Sí. Por ahí no podemos analizar la aplicación porque es recién ahora con las festividades de Navidad podremos ver sus resultados. Pero ¿cómo ha visto usted respecto a la regulación de la pirotecnia con esta ley? ¿Cree que es suficiente, que por ahí pudo haber hecho falta algo más para poder controlarla de mejor manera, la venta de la misma? Bueno, yo creo que cada ley aprobada realmente son ventajas o son cuerpos normativos, son ayudas que nos da el Estado para poder prevenir las quemaduras por pólvora. No puedo decir que la ley es una ley mala, pero me hubiera gustado, ¿verdad?, como cuerpo de salud, ¿verdad?, del Estado,
cuidadores obviamente del bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas, Por supuesto. que la ley hubiera sido totalmente prohibitiva para el consumo de productos pirotécnicos por personas menores de edad. Excelente. Doctora, tenemos participación en redes sociales. A mí me gustaría ponerla en consideración con usted para que podamos analizar también lo que la población expresa. @canaltvx y @expresatvx son nuestras cuentas en Twitter. Ahí hemos dejado algunas preguntas sobre el tema. Vladi, @bl4k, nos dice: la única razón para dejar la venta de pólvora es porque es fuente de empleo, pero la verdad es una tradición muy contaminante. Carlos Díaz, @Carlos Díaz Clavel, nos dice: la quema de pólvora es una tradición de muchos años y hasta fuente de empleo. Una ley o campaña no va a cambiar esta realidad. Mari, @MariH9- nos dice: debería de haber más control porque si se formaliza el negocio podría evitarse que se venda pólvora demasiado peligrosa o de manera ilícita. Algunas de las opiniones de los ciudadanos, doctora Pintín. Hay una que me llamó la atención. La quema de pólvora es una tradición de muchos años y hasta una fuente de empleo. Una ley o campaña no va a cambiar esta realidad. ¿Qué piensa de eso? Mire, realmente yo creo que sí es una tradición, ¿verdad? Obviamente está ligada a las fiestas de Navidad y de fin de año, pero yo creo que es un paradigma que tenemos que ir cambiando. Okay. La pólvora no es igual a Navidad, sino que hay quizás otras ideas que van en torno al pensamiento de la Navidad, que es compartir, que es amor, que es el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Yo creo que en torno a eso debe girar nuestras costumbres buenas. Nada menos el día de ayer en un rotativo de nuestro país circulaba una encuesta, ¿verdad?, hecha a 1000 personas en donde les preguntaban que cuál era la mejor tradición de Navidad y de fin de año, y ellos opinaban que el compartir en familia y la cena navideña era de las mejores costumbres, y las malas costumbres era justo el consumismo, la quema de la pólvora en primer lugar. Yo creo que por eso son paradigmas que debemos evitar. No tengo nada contra los productos pirotécnicos, pero creo que esos deben quedar para espectáculos, no para el consumo de las niñas y de los niños. Queda muy clara su postura, doctora Pintín. Yo, antes de cerrar esta entrevista, quiero que usted nos deje por ahí para compartir con nuestra audiencia el trabajo que realizará Fosalud, tanto mañana, 24 de diciembre, como el próximo 31 y los días seguramente consecutivos a estas fechas. Las labores que estará realizando, los horarios, ¿podríamos compartirlo? ¿Cómo no? Bueno, Fosalud es una entidad, obviamente, de atención en salud que labora especialmente en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos. Por lo tanto, ahora en la noche entramos con fuerza a atender en salud a toda la población que solicite, obviamente, ese tipo de atención. Pueden acudir a cualquier unidad de salud, ¿verdad?, unidad comunitaria de salud familiar en horario nocturno o horarios de fines de semana. Excelente. ¿Hay un número de teléfono donde podrían comunicarse nuestros amigos ante alguna emergencia, alguna denuncia incluso? Bueno, tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad?, el sitio oficial de Fosalud y también nuestro espacio en Twitter, en donde ahí están números de teléfono, y obviamente pueden hacer también alguna denuncia a través de los medios sociales, que obviamente es quizás lo que más utilizan nuestros adolescentes. Excelente. Doctora, antes de terminar, el último mensaje a la población en el uso eficiente y el uso más bien regulado y controlado de la pólvora en estos días. Quizás les quiero dejar 2 pensamientos. Uno, no compren pólvora a los niños y las niñas. Y segundo, no dejen que ellos consuman pólvora sin supervisión. Muy bien. Esos serían los principales mensajes. Esos serían los principales. Doctora Claudia Pintín, coordinadora del Plan Especial de Fosalud, ha sido un gusto tenerla en TVX. Gracias. Y que nos hable de la campaña Con la pólvora no se juega. Muchísimas Encantada. gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante este espacio de entrevista. Nosotros tenemos más noticias para compartirle al volver de la pausa.